Amigas y amigos de Mirando hacia atrás, sean ustedes bienvenidos de vuelta. Estoy de vuelta con ustedes para poder darles más datos históricos, darles historias nuevas. Y en estos días he estado pensando mucho en una personalidad muy importante para el mundo nacional, para los presidentes. Y muy importante, por decirlo, es que no es importante para nadie, porque ni su propio país lo quieren. Vamos a hablar un poquito de Javier Milei, un poquito de estos contrastes, que tiene con el fascismo, con la libertad, con el aspecto educacional, pero antes que entrar en esos detalles, me gustaría que juntos conociéramos su historia. Javier Milei es una de las figuras políticas más controvertidas de la Argentina contemporánea, economista y político de orientación libertaria. Llegó a la presidencia en diciembre de 2023 para los pobres argentinos, que de por sí estaban ya más pobres, ahorita van a estar peor, prometiendo transformar profundamente la economía argentina. Su discurso se construyó alrededor de la reducción del tamaño del Estado, la eliminación del déficit fiscal y una fuerte crítica a la clase política tradicional. Sin embargo, aunque algunas de sus medidas han buscado enfrentar problemas económicos reales, su gobierno también ha generado importantes cuestionamientos sociales, políticos e institucionales. Uno de los principales aspectos que deben analizarse en su política económica, Milei recibió un país con una inflación muy elevada, un déficit fiscal muy alto y una larga historia de problemas económicos. Su gobierno implementó un fuerte ajuste para reducir el gasto público y alcanzar el equilibrio fiscal. Desde una perspectiva crítica, el problema no es solamente la necesidad de ordenar las cuentas públicas, sino también el costo social de hacerlo. La reducción del gasto puede afectar a jubilados, trabajadores, estudiantes y sectores que dependen de servicios públicos, especialmente cuando se realiza de manera rápida. A ver, si ustedes no conocen a Javier Milei, es el presidente actual de Argentina. Este señor, un creador de contenido, le dice el Ponciduende, digo, realmente creo que sí le queda porque parece un elfo del Señor de los Anillos, ha creado políticas internas que han llevado a muchas controversias sociales dentro del propio país e inclusive fuera. ¿Por qué? Por sus declaraciones. Según el señor, es un economista, tiene un doctorado en economía y que él puede hacer crecer una economía con o sin dinero. Por favor, que me explique cómo hacerla sin dinero porque me ayudaría mucho, de verdad. Inclusive también un amigo que tengo por aquí atrás de espectador. Nos ayudaría mucho a tener una buena cuestión económica sin dinero. La cuestión acá es que el señor asume la presidencia hace casi 2 años y empieza a generar varias políticas internas para poder ayudar a implementar la economía con esta política libertaria, como la maneja. Entonces, hay muchas cuestiones polémicas dentro de la misma. Una de ellas es el aspecto de educación, que quiere cortar el gasto público a la educación para que cada argentino se haga cargo de su propia economía, de su propia educación. Si no me creen, les dejo este pequeño clip para que lo puedan escuchar de viva voz. Es decir, a ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación... ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y cuando vos decís que... ¿No es excluyente a los derechos que tengan que pagar? No. A ver, el punto es el siguiente. Me parece una aberración. No, me imagino, por eso te lo Me parece una aberración. Digamos, vos que digo, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. Otro aspecto polémico en su manera de comunicarse políticamente, Milei se ha caracterizado por utilizar un lenguaje confrontativo contra sus adversarios, periodistas, organizaciones sociales y otros sectores de la sociedad. Si bien la crítica política es parte de cualquier democracia, una retórica excesivamente agresiva puede aumentar la polarización y dificultar el diálogo entre diferentes grupos. En una sociedad democrática, un presidente no solo debe defender sus ideas, sino también reconocer la legitimidad de quienes piensan de manera diferente. Y esto es un punto muy importante. El propio presidente Milei dijo que iba a hacer un cuestionamiento, como lo conocemos acá en México, de una declaración de... ¿Cómo se le puede llamar? ¿De inmuebles? ¿De ingresos? ¿De egresos? ¿De propiedades? O sea, una declaración fiscal total a cada periodista, como si fueran servidores públicos que tuvieran que dar a conocer de manera transparente cómo han obtenido sus pertenencias, sus casas, sus carros, hasta el teléfono con el que trabajan, su cargo, cuánto ganan, cuando realmente ellos no tienen un cargo público, simplemente están trabajando en un sector privado, que es la comunicación, para poder emprender y poder salir adelante y subsistir en una Argentina que de por sí ya está políticamente derrumbada.
Y con esto me quisiera seguir platicándote un poquito más sobre su política interna de Javier Milei. También existen cuestionamientos relacionados con su relación con las instituciones. El Poder Ejecutivo necesita gobernar con eficacia, pero al mismo tiempo debe respetar los límites establecidos por la Constitución y mantener un equilibrio con el Congreso y el Poder Judicial. Las reformas profundas requieren debate y acuerdos, especialmente cuando afectan derechos, Milei lo hace a cada rato, empleo, que Milei según subió la tasa de empleos y ya no hay desertaciones y que bajó la pobreza, educación, que es un tema totalmente controversial, como yo lo expliqué, salud, que igual también el sistema de salud argentino ya está perdiendo mucha validez y mucho refuerzo por parte del Estado, y también las condiciones de vida de millones de personas. Sin embargo, una crítica equilibrada también reconoce que Milei llegó al poder debido, en parte, al descontento de una sociedad cansada de décadas de inflación, crisis económicas y pérdida de poder adquisitivo. Su éxito electoral no puede explicarse únicamente por su personalidad o su discurso, sino también por el fracaso de gobiernos anteriores para solucionar problemas estructurales. Por ello, comprender el fenómeno Milei implica analizar tanto sus decisiones como las condiciones que permitieron su llegada a la presidencia. Y con esto, antes de llegar a pequeña conclusión sobre el caso de Milei, hay que ser bien honestos. Milei no ganó porque fuera un buen político, porque realmente no es un político, no sabe hacer política. Ganó bajo un discurso que era totalmente diferente al del resto de sus adversarios. ¿Por qué? Porque inclusive ante la oposición se ha mostrado muy indiferente, pero también muy confrontativo. Los confronta cada rato, los acusa de querer romper el Estado, de abusivos, de corruptos, de ladrones, cuando realmente el señor apenas acaba de aumentar su salario. Y también a todo su gabinete se lo aumentó. Entonces, estas partes son muy controversiales sobre el mismo Milei. Pero también, si él llegó al poder, fue gracias al hartazgo de los argentinos. No fue por el propio Milei. El Milei les ofreció una visión distinta que parecía esperanzadora, ¿no? Esta parte de ser libres como personas, como argentinos, de poder ganar más, de detener la inflación, pues creo que son discursos que cualquier político podía aprovechar, pero también su actitud explosiva y la forma en la que las decía, y que aparte no tenía pelos en la lengua, como la mayoría de los políticos, que sabe hacer política, se detiene mucho para decir ciertas palabras, el señor no, hablaba con una persona más del barrio, y eso a final del día le terminó ayudando mucho sobre los mismos argentinos. Argentinos que hoy día se están lamentando haber votado por él, porque inclusive como representación internacional no está siendo útil. Y todos estos aspectos nos están llevando a un punto bien importante, que es, tiene ideas fascistas. Les voy a dar mi conclusión sobre Milei y les voy a explicar un poquito sobre qué es el fascismo y cómo nació. En conclusión, Javier Milei representa un cambio importante en la política argentina y ha puesto en discusión el papel que debe tener el Estado en la economía y en la sociedad. Desde una perspectiva crítica, sus políticas pueden ser cuestionadas por el impacto social, su estilo confrontativo y las tensiones que pueden surgir contra las instituciones democráticas. Al mismo tiempo, es necesario reconocer los problemas económicos que heredó y las razones que llevaron a una parte importante de la población a apoyar su propuesta, como ya lo mencioné. El verdadero balance de su gobierno dependerá no solo de los indicadores económicos, sino también de si logra mejorar las condiciones de vida de la población sin debilitar las instituciones democráticas y la cohesión social. Y bueno, ¿por qué les digo que tiene tintes de fascismo? Un escritor llegó a decir en su momento: el fascismo va a volver no como imagen del fascismo, sino como alguien que te asegura que viene a darte la libertad, o sea, las ideas libertarias. El fascismo es una ideología política autoritaria que surgió en Europa a principios del siglo XX. Su principal característica es la concentración del poder en un líder y en un Estado fuerte, acompañado por un nacionalismo extremo, cosa que está pasando en Argentina. El rechazo de la democracia liberal, cosa que también está pasando en Argentina, y la represión de quienes son considerados enemigos políticos, cosa que está pasando en Argentina con los medios de comunicación y con cualquier persona que esté en contra de las decisiones del poder del Estado, en este caso de Javier Milei. El fascismo surgió en un contexto de crisis económica, social y política después de la Primera Guerra Mundial. En Italia, Benito Mussolini, que después les voy a platicar su historia, llegó al poder en 1922 y estableció un régimen que eliminó progresivamente las libertades políticas y persiguió a sus opositores. Posteriormente, el señor pintor austriaco, que estuvo en Alemania y que provocó la segunda, desarrolló en Alemania un régimen basado en el nazismo, que compartió varios elementos con el fascismo, aunque incorporó un fuerte componente de racismo y antisemitismo. Una de las características más importantes del fascismo es el culto al líder. El dirigente es presentado como una figura que representa la voluntad de toda la nación, cuando realmente no es así.
Además, el Estado utiliza la propaganda para influir en la población y promover una visión única de la sociedad, la oposición política, la libertad de expresión y otros derechos que pueden ser restringidos para mantener el control, situación que hoy en día está pasando con Javier Milei en Argentina. Y no nos podemos excluir de qué está pasando. No podemos omitir que realmente el fascismo está siendo parte fundamental de la ideología de Javier Milei. Si bien él no lo dice, todas sus expresiones y también todas sus políticas están dirigidas a que Javier Milei está ocupando como ideología principal varias bases del fascismo para poder gobernar. Si no acabas de entender qué es el fascismo, te lo termino de platicar. El fascismo también utiliza el nacionalismo para crear una fuerte división entre quienes son considerados parte de la nación y quienes son vistos como enemigos o amenazas. En este caso, Javier Milei ya se lanzó contra países internacionalmente, uno de ellos México, llamándonos enemigos porque somos unos boludos, en sus palabras, y unos pelotudos que al final del día están atentando contra Argentina y que no queremos a los argentinos, cuando la situación es totalmente distinta, pero el señor Javier Milei quiere vender esta parte del nacionalismo para poder ganar adeptos o para mantener controlada a toda la gente que no está dentro de Argentina, situación que hoy en día es muy difícil que pueda pasar porque no puede repatriar a todos de manera forzosa. Esto puede favorecer la discriminación, la violencia y la persecución de determinados grupos, como ya lo expliqué. En el caso de las ideologías de Adolfito, estas sí contribuyeron al Holocausto, que por cierto tenemos un episodio también aquí en redes por si quieres verlo, y a otros crímenes masivos durante la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, estudiar el fascismo permite comprender los peligros que pueden surgir cuando el poder político se concentra, se eliminan las libertades y se utiliza el odio para dividir a la sociedad. Conocer su historia ayuda a valorar la democracia, los derechos humanos y la importancia de proteger las libertades individuales. Y aquí me gustaría hacer una pausa antes de finalizar. Imagínate que tu presidente de un concierto de rock cantando él mismo con una bola de músicos que contrató a él y que no está ni siquiera a gusto por poder hacerlo. Creo que es el escenario más claro que tenemos para entender cómo está funcionando Javier Milei hoy en día y que quiere manejar el Estado para su beneficio personal. Detrás de cámaras tuve una plática informal aquí con mi amigo, que le agradezco de nuevo me haya prestado su estudio para poder grabar aquí mirando hacia atrás. Hay una imagen comparativa de cómo entró Javier Milei al poder y cómo está ahora. Y en lugar de que se vea presionado, se vea acaecido por la presión, como le pasa a muchos presidentes que cuando entran y salen, pareciera que les pasaron 20 años encima, con Javier Milei es totalmente lo contrario, totalmente. ¿Por qué? Porque vean ustedes las imágenes, la comparativa. Hoy en día tiene hasta más peso, hoy en día se descuida un poco más, este look extravagante que le gusta tener sigue llamando la atención, que parece que le pusieron un plumero en la cabeza de estos todos viejos, pero que Milei es la imagen que está dando, y es la imagen que le está dando al mundo, y es la imagen que está representando a Argentina, una Argentina que yo creo que no la representa él, no está representando ni los ideales ni lo que quiere la gente argentina, simplemente que se está destruyendo a sí mismo su imagen internacional, porque Milei es el más claro ejemplo de cómo está la situación en Argentina. Entonces, son situaciones que están orillando a creer que no solamente Milei está orillado a ver el fascismo, sino que está muy encaminado con él, vendiéndose de otra idea y vendiendo la idea de que son libertarios, que van a liberar a Argentina de todo esto. Y con esto finalizamos un poquito la historia, te di un poquito de contexto sobre el fascismo, sobre Javier Milei. ¿Quieres conocer bien la historia de Javier Milei? ¿Quieres conocer cuántas personas han sido fascistas o que tienen esta parte de esta ideología y que han gobernado? Pues quédate conmigo, suscríbete y vamos a empezar a partir de ahorita una microserie hablando sobre el fascismo, sobre personajes que han tenido ideología fascista y cómo han llegado al poder gracias a esto. Soy Ricardo Ríos, cuídate mucho, nos estamos viendo, te mando un abrazo, un besote y bye. Ya. ¿Ya vieron este canal? Ya lo vieron.